El Pacto de Unidad nace por los diferentes problemas en los que estuvimos los pueblos indígenas. Muchas veces solo convocaban a una organización para tomar acuerdos desde el Estado. Es allí donde dijimos, hay esa necesidad de articularnos, la necesidad de trabajar juntos y juntas. Y en este año creo que estamos llegando a esa solidez de la unidad de las 5 organizaciones. Hoy han lanzado una ley de consulta, que tampoco estamos de acuerdo con su texto, pero ya la promulgaron y la quieren reglamentar de acuerdo a su manera. Y el Pacto de Unidad, con la unidad que hoy tenemos, hemos trabajado para esto, para decir los principios mínimos que existen para los pueblos, como derechos nacionales en la Constitución y los derechos en tratados internacionales. Hoy en el país atravesamos por diferentes espacios de agresión a nuestros pueblos, y cuando hablo de nuestros pueblos, estamos diciendo de nuestros pueblos andinos, costeros y amazónicos. Cuando vemos que nuestras lagunas, nuestros glaciares, nuestros ríos, nuestra agua está siendo contaminada, lo hará en el Ande, lo hará para la Amazonía, lo hace para todos, incluyendo la costa. Mientras mis hermanos de los Andes, los campesinos allí, están que aran la tierra para producir, para hacerla producir, pero ellos no saben que aquí, en Lima, están tomando decisiones y ellos no lo saben. Es que el Estado, cuando se crea el Estado, usurpó esos derechos territoriales ancestrales. Nosotros tenemos que decirle más bien al Estado, a los funcionarios del Estado, decirle, a ver, muéstreme el acta o algún documento donde mi abuelo firma vendiendo esos territorios. Vamos a afirmar nuestra posición, siempre en miras de que nuestros derechos sean respetados. Nuestro agua, nuestra Pachamama, nuestra madre tierra está cada vez más enfermo, de que cada vez más van contaminando, van envenenando, van matando nuestra agua y finalmente nos van a dejar pues en la pobreza. Hay crecimiento económico, sí, y crece, pero ¿quién se lo lleva eso? ¿Para quién está Perú dando esta oferta? Pero sigue la gran pobreza en el campo, en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, todavía hay fuerte la extrema pobreza. Esperamos que el día 1 de diciembre salgamos con algo objetivo, con una propuesta, con un material a la mano, con una herramienta, para decirnos así queremos que se reglamente. Hay posibles, va a haber desafíos, es saludable, compañeros, que hagan debate de esta forma, demostremos al gobierno que estamos unidos. Las luchas, levantamiento de nuestros pueblos nos obligan a que tengamos este pacto de unidad. Tenemos que tener en estos 3 días acuerdos concretos con que nosotros también podemos decir algo. Y esta es nuestra propuesta y esto queremos nosotros para nuestros pueblos. Entonces lo único que pedimos como pueblos es ejercer nuestros derechos ya ganados a nivel nacional y a nivel internacional. No estamos pidiendo otra cosa. Lo único que pedimos al Estado, a los gobernantes, es el cumplimiento de estos 2 documentos internacionales que mañana y pasado mañana vamos a ir conociéndolos poco a poco.
estábamos hablando con los dirigentes de las diferentes organizaciones del Pacto de Unidad, que hay dos brazos, dos herramientas que tenemos para defendernos. Una primera herramienta es lo que el derecho internacional llama nuestros derechos intrínsecos, nuestro propio derecho, el derecho que viene de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra conciencia propia. Y el otro brazo que vamos a utilizar, otra herramienta que vamos a utilizar, es el derecho que viene del derecho internacional, de los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué vamos a usar estas dos herramientas? Porque, en primer lugar, nuestra sabiduría, nuestra fuerza viene de nuestra historia, de nuestra misma existencia. Por eso tenemos que tener confianza, orgullo, fuerza de nuestra propia identidad, que es el derecho internacional. Es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las leyes y el proyecto de reglamento de ley de consulta no ha seguido lo que ya plantea el derecho internacional. Y este es un gran problema. Por eso el Pacto de Unidad ha mandado una carta a algunas autoridades diciendo, para negociar, para poder discutir sobre el reglamento, sobre las normas, primero hay que respetar mínimamente lo que está en la Constitución y lo que está en el derecho internacional. Porque el derecho internacional, como digo, sí tiene normas que nos amparan. El problema es que lamentablemente el derecho nacional, a veces las leyes, los reglamentos nacionales no cumplen con la Constitución ni cumplen con el derecho internacional. Y en materia de Constitución, efectivamente, como dijo el compañero, hay una historia de exclusión de los pueblos originarios. Desde la independencia, los pueblos originarios no fueron incluidos. Es más, fueron excluidos a propósito. La pregunta primera es, ¿por qué tenemos derechos? ¿Dónde está su fuente? Algunos han dicho, porque los pueblos son pobres, humildes, están alejados. ¿Esa será la fuente de nuestros derechos? No. La fuente de nuestros derechos es porque somos pueblos que existimos, preexistimos al Estado y tenemos derecho a la libre determinación, a existir como cualquier otro pueblo. Entonces, ¿cuántas preguntas hay que hacer para saber si se pueden aplicar los derechos indígenas? Dos. ¿Cuál es la primera? Si descienden de un pueblo que estaba antes del Estado. Y la segunda, si tienen una institución propia. ¿Cuántos requisitos exige? El artículo 7. A ver, todos busquen su artículo 7 de la ley. 4 requisitos. ¿Eso es más o es menos que el convenio? Más. ¿Eso será legal o ilegal? Ilegal. No se pueden pedir más requisitos que el propio convenio. A ver, ¿qué pide el primer requisito ahí? ¿De qué año es este convenio? De 1989. 1989. La Asamblea General de la OIT aprobó este convenio en 1989. Y desde ahí cambió la política del derecho internacional. Ya no se puede decir que el Estado tiene la potestad de asimilar, integrar a la fuerza a los pueblos, sino que el Estado tiene la obligación de respetar sus formas de vida. ¿Cuáles son los elementos de la libre determinación?
¿Qué me puede decir? Los elementos de la libre determinación en el derecho internacional son dos: que los pueblos definen su condición política y su modelo de desarrollo. Los pueblos no tienen libre determinación si no tienen la potestad de definir su condición política. Esto es una tarea pendiente que tenemos todavía como pueblos: recuperar el control de nuestra libre determinación. Cada pueblo, y todos en su conjunto como pueblo peruano, si es que nos queremos llamar así. Entonces hay aquí un problema que viene de la herencia colonial: la pérdida del control de nuestro destino. Y en el derecho internacional ya hemos recuperado la libre determinación, pero no nos lo creemos. ¿Por qué? Por la falta de aplicación. ¿De quién depende la falta de aplicación? A ver, aquí de varios actores, de los estados y también de nosotros mismos, porque depende de nuestras manos ejercer la libre determinación. Y efectivamente depende de los estados que respeten nuestra libre determinación, que no nos repriman por ejercer la libre determinación y que den las condiciones para el ejercicio de la libre determinación. Y este es uno de los problemas, por ejemplo, de la nueva ley y del proyecto de reglamento de la ley de consulta previa, que ahí han puesto que vamos a ejercer el derecho a la consulta previa solamente de acuerdo a la ley y no de acuerdo al derecho internacional. ¿Hay alguna ley peruana que diga que tenemos derecho a la libre determinación? No. ¿Y hay alguna ley internacional? Sí. ¿Y hay alguna ley propia? Sí, el derecho propio de los pueblos. Por eso decimos, tenemos dos herramientas que nos amparan: nuestros derechos propios o intrínsecos y las normas del derecho internacional. Y si el Estado todavía no lo quiere aceptar, vamos a recordarle que así como el gobierno dice que heredó unos contratos, también heredó un Estado que ya ha ratificado el convenio 169 y ha heredado un Estado que fue a Nueva York y levantó su mano diciendo: nosotros aprobamos la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ese es el Estado que también ha heredado este gobierno y que tendría que decirle a los inversionistas, a los empresarios y a todos: la seguridad jurídica consiste en respetar todas las normas que tiene este Estado, y entre esas normas están el convenio 169, la Constitución y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y también nuestros derechos propios, porque tenemos derechos propios por el hecho de existir como pueblos. Así como los seres humanos tenemos derechos llamados intrínsecos o inherentes por el solo hecho de existir, los pueblos también tienen derechos intrínsecos por el solo hecho de existir. Entonces, este es el fundamento de nuestros derechos. Además, tenemos que tener en cuenta la doctrina y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Las decisiones de la Corte son obligatorias. Las medidas cautelares que da la Comisión Interamericana son obligatorias. Y lo que dice la Comisión y la Corte, nosotros como Estado peruano lo tenemos que seguir. La Comisión Interamericana ha dado este informe. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Está disponible en internet. Ustedes pueden entrar, busquen en Google o también entran a la página de derechoysociedad.org, dan un clic y van a entrar al informe de la Comisión Interamericana.
Aquí dice todos los casos en los que el Estado tiene que respetar a los pueblos y respetar su consentimiento. En este informe dice en qué casos el Estado no puede tomar una decisión que afecte las tierras o el territorio de un pueblo sin su consentimiento. Hay por lo menos 7 casos que el derecho internacional ha identificado para esto. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana, pero también está en el artículo 2 del convenio. ¿Qué dice el artículo 2 del convenio? Que el Estado está obligado a proteger la integridad de los pueblos. Y también está en la declaración el derecho a la vida, a la integridad, está prohibido el genocidio, está prohibido afectar la integridad. Por lo tanto, cada vez que hay un riesgo de la integridad de las condiciones de subsistencia de un pueblo, como cuando me van a operar del corazón, requiero o no mi consentimiento. Y si no lo doy, ¿pueden hacer o no el proyecto? No. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de estos pueblos se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas cuando haya lugar en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción de regreso. Por ejemplo, en Inhambane los quieren trasladar y dicen que ese proyecto va o no va, porque hay mucha inversión de los brasileños. ¿Se requiere el consentimiento o no se requiere el consentimiento de los pueblos? Se requiere. Y si los pueblos dicen que no quieren ser trasladados, ¿el gobierno les puede obligar a hacer ese proyecto? No. Recordemos, estos casos de riesgo, estos casos requieren el consentimiento. ¿Qué significa? Que el pueblo puede decir sí o que el pueblo puede decir no. ¿El Estado está obligado a escuchar lo que dice? Aquí el Estado está vinculado, obligado con esta respuesta. Si es un traslado poblacional y la gente no se quiere trasladar, el Estado no le puede obligar. Saramaca es un pueblo que se llama Saramaca, que vive en Surinam. Surinam es un país pequeño que está ahí en las Guyanas, ¿no? Cerca de Venezuela, por ahí. Y este pueblo sufrió concesiones forestales y mineras sin su consulta, sin su consentimiento ni nada. Y estas concesiones le restringieron justamente su acceso al agua, a los bosques. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Que cuando hay megaproyectos, proyectos grandes, que van a impactar en las condiciones de subsistencia de los pueblos, no se pueden hacer sin su consentimiento. Por ejemplo, el caso de la Conga, ¿es un megaproyecto o no?
Sí. ¿Qué otros megacautos? Este requisito es para toda la minería en el país, inclusive para toda la actividad petrolera. Entonces, aquí CONACAMI va a tener mucho trabajo, porque puede interponer una acción de amparo en todos los casos de relaves donde no ha habido consentimiento. No basta la consulta en casos donde va a haber relaves mineros. Conga, que justamente es la situación de Conga. Quieren vaciar 2 lagunas enteras, ¿para qué? Para depositar sustancias peligrosas, tóxicas, con químicos, etc. Requerido no consentimiento. Sin consentimiento no va. ¿Sí estamos de acuerdo? Toda decisión que pueda afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de la propiedad indígena, justamente cuando se va a utilizar territorios indígenas de comunidades para actividades. Está sujeta a consulta previa y a la obtención del consentimiento del pueblo respectivo toda decisión que pueda afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad indígenas, en criterio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los artículos 18 y 23 de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados miembros garantizar que toda determinación de la medida en que los peticionarios indígenas mantienen intereses en las tierras por las que han poseído tradicionalmente un título y han ocupado y usado, se basa en un proceso de consentimiento previamente informado de parte de la comunidad indígena en su conjunto. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos humanos de los pueblos indígenas incluyen el derecho a que su título relativo a la propiedad y uno de territorios y recursos sea modificado únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo, cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza a los atributos de este bien. Gracias. Entonces, si va a haber... No se desarrollarán actividades militares en las tierras o en territorios de los pueblos indígenas a menos o de lo que justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados o que estos lo hayan solicitado. No podemos abandonar la lucha, la acción directa, la organización sobre todo. Lo que yo estoy diciendo es que para acompañar esa lucha, compañeros, también es bueno utilizar más herramientas. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando se hace una movilización, una marcha? Se puede parar por algunos días la actividad minera, la actividad petrolera. ¿Y qué pasa después? Esos contratos, esas concesiones no se han anulado. Retoman nuevamente. Ordenan la criminalización de los dirigentes. Y los abogados tienen que estar preocupados cómo los sacan de la cárcel. Cuando podríamos acompañar a nuestra lucha más estrategias. Una es la estrategia organizativa, que no la podemos abandonar, pero está también la estrategia legal,
que es una estrategia que acompaña la decisión política de los pueblos. Si ustedes deciden, por ejemplo, Conga, nosotros no queremos que se nos destruyan nuestras lagunas. Esa es una decisión política. A esa decisión, para que sea viable, llegue a buen término, requiere organización, una estrategia organizativa de acción política, de acción de marchas, etc. Pero hay otra acción que es una acción legal, que habría que ver y hablar con Goyo ahí si están pidiendo, por ejemplo, la nulidad de ese estudio ambiental, la nulidad de esa concesión por haberse dado sin consulta. Podrían interponer una acción ante el Tribunal Constitucional. Podría ahorita, y eso si ustedes deciden podemos hacer, pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana para que le pida al gobierno de que no mande tropa y que cese esa actividad ahí. ¿Por qué? Porque no tiene el consentimiento del pueblo. Eso ha pasado en la mina Marlin en Guatemala, que la Comisión Interamericana sacó una medida cautelar diciendo paren las actividades porque no tiene la consulta y el consentimiento. La Comisión Interamericana también ha pedido al Brasil, justamente ha hecho una medida cautelar diciendo paren una represa porque no tiene la consulta, no tiene el consentimiento. Es decir, esa es una estrategia, la estrategia legal es de acompañamiento de las decisiones políticas de los pueblos. Ahí van dos estrategias, la estrategia organizativa, la estrategia legal. Pero nos falta otra estrategia más, una estrategia comunicativa, con los medios de comunicación. Que ustedes cuando les entrevisten los periodistas, no solamente digan estamos haciendo una marcha, sino que digan lo que está haciendo el gobierno no tiene legitimidad ni tiene legalidad. No tiene legitimidad porque nosotros no queremos, pero no tiene legalidad porque según el derecho internacional requiere, por el artículo 10 que acaban de leer, requiere nuestro consentimiento, o por el artículo 9, eso según el derecho requiere el consentimiento. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque en este momento, si ustedes escuchan a la prensa, a la TV, todos dicen estos son unos irracionales y chantajistas y hay que defender el Estado de Derecho. Nosotros les podemos devolver ese mismo discurso. Esto es el Estado de Derecho. ¿Quién se está poniendo contra el Estado de Derecho? El propio gobierno, que no quiere aceptar un convenio que ha ratificado desde 1994 y está vigente desde el 95. Eso es Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser que por el chantaje y la presión de las mineras no cumplan con la Constitución y el derecho internacional que el propio Estado peruano en su soberanía ha ratificado? Y eso no disminuye la lucha, compañero, aumenta, da más herramientas en la lucha. Si ustedes en la televisión dicen, cuando les digan que ustedes son chantajistas, digan un momentito, nosotros queremos que se cumpla el Estado de Derecho. La propia Constitución dice, si un gobernante se pone contra el Estado de Derecho, el pueblo puede defender esa Constitución, ese Estado de Derecho. Yo creo que ahorita tenemos que tener en cuenta que en este momento el derecho internacional nos ampara. Hace 15, 20 años teníamos al derecho en contra nuestro. Solo nos quedaba hacer las movilizaciones. Ahora el derecho internacional, la Corte Interamericana tiene sentencias que nos favorecen. Entonces no estoy diciendo que neguemos la realidad o pisemos las nubes, sino que además de la acción organizativa, usemos la estrategia legal nacional e internacional. Utilicemos la estrategia comunicativa, hagamos alianzas políticas con las ONG, las universidades, las diferentes instituciones que nos pueden ayudar, pero ¿bajo qué principios? Nuestros principios mínimos.
En un primer momento del encuentro hemos trabajado muchísimo para el tema de la reafirmación de nuestra identidad cultural como pueblos indígenas y como de diversos pueblos de diferentes idiomas que venimos y con muchas experiencias de lucha y de trabajo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Como en un segundo momento, en estos 3 días de trabajo también, hemos podido acercarnos más a todos los marcos normativos, como es el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, un poco conocer también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y conocer cuál es la función que cumple también la Corte Interamericana para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y asimismo hemos logrado un poquito abarcar el tema de la Constitución Política del Perú. En ello, específicamente también nos hemos detenido para poder ver y analizar cuál es el nivel de participación de los pueblos indígenas y de las mujeres en el proceso de la elaboración de la ley y en la reglamentación de la ley de consulta, que es un tema aún pendiente. Asimismo, hemos podido también concretar las diferentes acciones y actividades que nos van a conllevar al fortalecimiento organizativo del Pacto de Unidad. Y hemos concluido con 3 acciones concretas. La primera acción es que se va a presentar una medida cautelar por el caso de Conga, la cual la vamos a firmar. Con un segundo tema que hemos llegado a la conclusión justamente es también cómo negociamos con los principios mínimos del Pacto de Unidad con el viceministerio o con las entidades públicas. Menos de los principios mínimos no podemos negociar, y como una tercera medida es la lucha nacional con un paro nacional. Justamente eso lo vamos a tener
muy presentes los del Pacto de Unidad. Algunas organizaciones tienen mucha experiencia de la cual tendremos que aprender, y las que recién nos sumamos en estos procesos también estaremos dando nuestros aportes y nuestro soporte para que realmente esta lucha no solamente quede en movilizaciones, sino tengamos la capacidad de propuesta, hermanos y hermanas. Aquí este Pacto de Unidad, yo ratifico en estos 3 días de que nos hemos fortalecido. La Amazonía, los Andes y la costa. Esto es el Pacto de Unidad, el compromiso que estamos asumiendo, y de aquí para adelante tenemos ya tareas muy concretas, y cada uno de las organizaciones nos vamos a ir sumándonos a nivel de las bases. Por eso digo, de ahí se ven, donde están las personas heridas por los conflictos. Y si nosotros llegamos acá, llegamos por ellos. ¿Y para quién tenemos que dar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra libertad, arriesgarla y en la vida? Es por ellos, por nuestras familias que están detrás. Queridos hermanos, quisiera llevarlos a ustedes a un compromiso honesto, sincero, que es el compromiso de los pueblos. Y aquí está nuestra arma, aquí está, el convenio 169. No se olviden, para ir a cualquier evento, de llevar el material con nuestro convenio 169, y los artículos están totalmente claros. Bueno, ya sea abogado, listo, aquí está. Usted lee esto, ¿qué cosa dice? Lee esto. Ese es el tema de participación. Entonces creo que también saludar a las hermanas e instituciones que llegaron, que quieren sumarse al trabajo que estamos haciendo. Justamente llegamos estos 3 días para consensuar, recibir también opiniones de los hermanos desde los pueblos indígenas, desde las comunidades, para que se plasme en este principio mínimo no negociable. Es lo que estamos manejando. Esto para nosotros es un armamento. Es nuestra herramienta de trabajo, que nosotros vamos a sentarnos con el gobierno para implementar esta ley de consulta previa. Ya está en camino. Esta tarde lo que hemos pedido es convocarlas a las instituciones aliadas, a las ONGs y también a la cooperación, con la finalidad de socializar los acuerdos y los avances que hemos tenido en estos 3 días de trabajo, justamente también en camino a que puedan sumarse a los acuerdos que estamos tomando desde el Pacto de Unidad. No mà hồi yo ta ese es su canto de